Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 86. La siguiente es la orden del capitán comandante. Cuando la espada de Akira chocó, Yamamoto Henrysaichi Gekuni liberó una oleada de presión espiritual y su voz resonó en todo el campo de batalla. A partir de este momento, todos los Shinigami del Gotei 13 deben retirarse de inmediato. Aléjense lo más posible del campo de batalla. La declaración dejó a todos atónitos. ¿Qué quiere decir esto? El capitán comandante estaba insinuando que quedarse allí significaría una muerte segura, atrapado en el fuego cruzado de su batalla con Akira. Ese tipo, ya es así de fuerte. Avara y Renji, apoyándose en su Zanpakuto, se dio la vuelta. Hacía apenas unos momentos, Akira había sido asediado por los Shinigami, pero había salido ileso mientras sus atacantes caían al instante. Es una locura, solo la fuerza residual de sus ataques es suficiente para matarnos. Renji esbozó una sonrisa irónica, aún conmocionado por la aplastante derrota de Akira ante Chihiro Sasakibe. Y, sin embargo, esa conmoción no era nada comparada con lo que presenciaba ahora. Cuando Akira apareció en la plataforma de ejecución para rescatar a Rukia, Renji sintió un deseo fugaz. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera sido el que estaba allí? Ahora comprendió lo tonto que era ese pensamiento. La brecha entre ellos era insalvable. Retrocedan. Rápido. Kotetsu Izane, vicecapitana de la cuarta división, gritó con autoridad en ausencia de Unohana Repsu. Sin dudarlo, las vicecapitanes tomaron el mando, abandonando la persecución de Rukia y liderando a sus fuerzas en una retirada desesperada, tal como Akira había predicho. Así que finalmente te estás poniendo serio, dijo. Yamamoto resopló, con los ojos llenos de determinación. Por supuesto. Escapaste la última vez, pero no volveré a cometer el mismo error. Ya veo. Por eso te contuviste antes, estabas esperando el momento oportuno, usando a Sasakibe para distraerme y hacerme bajar la guardia, se burló Akira. ¿Pero de verdad crees que sellar una de mis habilidades me dejará indefenso? Lo sabrás pronto. La voz de Yamamoto se volvió grave y, en un instante, una abrumadora marea de Reiatsu inundó el campo de batalla, vasta y sofocante como un mar interminable de estrellas. Los Shinigami que huían comprendieron instantáneamente por qué les había ordenado correr. Si se hubieran quedado, habrían quedado inconscientes solo por esa presión. ¡Qué miedo! Incluso como vicecapitán, apenas puedo soportarlo. Ise Nanao tembló, su mente corría mientras pensaba en Akira, alguien que se atrevía a enfrentarse a esa fuerza monstruosa. Pero Yamamoto Henrysai estaba lejos de terminar. Bankai Sanka no Tachi. La temperatura en la zona se desplomó por un instante, como si cada gramo de calor se hubiera concentrado en su espada. Luego, al instante siguiente. La espada del fin. Yamamoto levantó su Zanpakuto carbonizada y cubierta de llamas y lanzó un ataque hacia abajo. El aire mismo se encendió. Las llamas selladas de su espada estallaron todas a la vez, un infierno concentrado que convirtió el suelo en cenizas. Auge. Un solo golpe transmitió la fuerza de la técnica definitiva de su Bankai. La violenta onda expansiva de las llamas se extendió hacia afuera, haciendo que incluso aquellos que ya habían huido, tuvieran que luchar por sus vidas. Ni hablar. Un golpe de espada tan poderoso, nadie podría sobrevivir. Akira debe haber sido incinerado, tiene que serlo. Entre ellos, solo el teniente de la quinta división, Inamori Momo, todavía miraba hacia atrás con odio. Sus ojos estaban llenos de resentimiento, porque Akira había matado al capitán que ella más veneraba, Ai Sensuke. Pero la realidad fue mucho más cruel de lo que Inamori había esperado. ¿En serio? Yamamoto Henrysaichi Gekuni se encontraba frente a un infierno imponente, sus ojos brillaban con una determinación sombría.
Esta era la espada que impresionó al mismísimo Iwatch. Una vez desatada, reduciría todo a su paso a cenizas. Así tenía que ser. Sin embargo, para asombro de Yamamoto, las abrumadoras llamas de repente se encogieron, girando hacia adentro, solo para ser completamente devoradas por Akira. Y cuando volvió a mirar, Akira estaba allí, completamente ileso. Sabías que podía consumir llamas, y aún así me diste semejante festín. Akira sonrió con sorna. Gracias a ti, la presión espiritual que acabo de ejercer sobre tu teniente se ha restaurado por completo. Yamamoto resopló con frialdad. Esa escasa cantidad de Reiatsu que reabasteciste no es nada para este anciano. Simplemente quería probar algo. Si podías soportar llamas a nivel de Bankai. ¿Ah? Akira arqueó una ceja. ¿Y? ¿Cuál es tu conclusión? Yamamoto no respondió. En cambio, desapareció repentinamente y reapareció justo frente a Akira, atacando con su espada. Es inútil. Akira levantó rápidamente su espada para bloquear el golpe de Rijin Haka, pero sus pupilas se contrajeron en estado de shock. En el momento en que las dos espadas chocaron, el punto de contacto brilló instantáneamente de un color carmesí intenso, irradiando un calor insoportable, como hierro fundido. Caliente. Akira instintivamente blandió su espada para dispersar las llamas y saltó hacia atrás decenas de metros. Aún así, la espada de la victoria prometida todavía estaba ardiendo, y podía sentir el dolor ardiente en sus manos. Esa es mi conclusión. La voz de Yamamoto permaneció indiferente. Si solo luchas contra las llamas ordinarias de mi Sanka no Tachi, entonces no tienes esperanza de resistir mi verdadero Bankai. Solo entonces Akira comprendió plenamente la razón del repentino aumento de temperatura. Todo el cuerpo de Yamamoto estaba envuelto en llamas, irradiando un intenso resplandor dorado. El infierno no solo lo envolvió, sino que se fusionó con él, encendiendo tanto su cuerpo como su espada. El líder de la compañía, Tenchi Kaijin. Con razón ni siquiera mi espada sagrada pudo resistirlo, a este nivel, ningún metal existente podría tocarte directamente. Akira entrecerró los ojos. Ahora podía sentirlo. La temperatura de Yamamoto ya había sobrepasado el punto de prender fuego a todo en el mundo. 15 millones de grados. La temperatura en el núcleo del Sol. Si alguien se atreviera a acercarse a él sin protección absoluta, quedaría reducido a nada en un instante. Capítulo 87. La escena parecía un sol en miniatura descendiendo sobre la Tierra. En un instante, la humedad del aire se evaporó por completo. Akira sintió como si sudara, pero no podía estar seguro. Cualquier gota de sudor habría desaparecido en el instante en que se formó. Aunque se había distanciado, el calor opresivo de las llamas de Yamamoto Genrisai aún lo alcanzaba. Más lejos, las tropas del Gotei 13, que ya se habían retirado, todavía estaban afectadas. De ninguna manera, incluso desde tan lejos. El vicecapitán de la segunda división, Marechiyo Maeda, jadeó de horror. El hombre corpulento ya estaba sin aliento, pero ahora deseaba con desesperación correr más rápido. A su alrededor, otros shinigamis sufrían de garganta seca y labios partidos. Algunos de los más débiles incluso estaban al borde de la insolación. Después de todo esto, y todavía no ha matado a Akira. El pensamiento surgió en sus mentes, inesperado pero innegable. Antes de que alguien pudiera expresar sus preocupaciones, Yamamoto Genrisai se movió. El capitán jefe lanzó un ataque repentino y feroz. Su Sanka no Tachi irradiaba un calor insoportable que distorsionaba el aire a su alrededor. Akira lo evadió de inmediato, retrocediendo para mantener la distancia. No intentes correr. Yamamoto blandió su espada en un arco horizontal, y el calor puro deformó la realidad misma. Akira apenas lo esquivó, evitando por poco el filo abrasador del golpe antes de maniobrar con rapidez alrededor de las llamas persistentes. Al concluir la descarga de 3 golpes, Akira ejecutó una voltereta hacia atrás, restableciendo la distancia entre ellos. HMPH. ¿Solo puedes esquivar? ¿Qué pasó con eso de intentar consumir las llamas del anciano? La voz de Yamamoto tenía un tono de burla. Akira sonrió con amargura. No era cuestión de si podía consumir el fuego. Acercarse demasiado a Sanka no Tachi ya era suficiente para prenderle fuego. No necesito devorarlo. Yamamoto se burló. Tonto testarudo.
Su respuesta fue recibida con una luz brillante que surgió de la espada sagrada de Akira. Ingenuo. ¿De verdad creíste que te dejaría cargar tu ataque? Habiendo visto esta técnica antes, Yamamoto blandió su espada una vez más. El corte llameante atravesó el aire, reduciendo todo a cenizas a su paso, pero una vez más, Akira esquivó el golpe. Las llamas residuales continuaron avanzando, quemando el suelo y dejando profundas grietas en la tierra debido al intenso calor. SHHH. 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 Siguió una ráfaga de golpes, cada uno similar a la persecución implacable de los legendarios cuervos dorados. La espada de Yamamoto perseguía a Akira, con cada movimiento cargado de una fuerza y un calor abrumadores. Sin embargo, incluso mientras el infierno buscaba consumirlo, Akira se mantuvo firme. Sus manos aferraban su espada sagrada, y en sus ojos, el Mangekyou Sharingan giraba velozmente, analizando cada movimiento con una claridad sobrenatural. Lo veo. Puedo verlo todo. Los movimientos de Yamamoto, antes un misterio insondable, ahora se descifraban sistemáticamente. Con cada golpe, Akira se ajustaba, sorteando los ataques con fluida precisión. Con la ayuda adicional del Haki de observación, se movió a un lado y giró, evitando cada corte con una sincronización perfecta. Mantener sus habilidades mientras contrarrestaba simultáneamente el implacable ataque del capitán jefe era una hazaña extraordinaria. Incluso Yamamoto, tras presionar la ofensiva un rato, sintió una conmoción repentina. Este nivel de esgrima fue simplemente inhumano. La única forma de neutralizar todos los ataques de Yamamoto Henrysaichi Gekuni es mantenerlo distraído mientras acumula técnicas. Esto es mucho más difícil que un simple combate de entrenamiento, sobre todo cuando no hay oportunidad de contraatacar. En tan solo unos días, su habilidad con la espada ha mejorado muchísimo. No debemos permitir que este chico viva. Una extraña sensación de crisis invadió el corazón de Yamamoto. Si permitía que Akira siguiera creciendo, quién sabía cuánto más fuerte se volvería. ¡Ja! Con un rugido atronador, Yamamoto arrojó a Rijin Haka al suelo. E inmediatamente, las llamas de Sanka no Tachi, Kita, Tenchika y Jin se extendieron, formando un mar de fuego que envolvió todo a su paso, convirtiendo el campo de batalla en un infierno. Pero en ese mismo momento, el poder de Akira alcanzó su punto máximo. Saltando alto en el aire, rodeado de motas de luz dorada, balanceó su espada sagrada desde el cielo, su resplandor iluminó el campo de batalla como si dividiera el mundo en dos. Excalibur. Debido a la incansable persecución de Yamamoto, el devastador ataque estalló a quemarropa, su pura fuerza destructiva similar a un decreto divino de aniquilación. HMPH. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a un arma tan forjada por un dios a una distancia casi nula, Yamamoto no flaqueó. Vertiendo todo su poder espiritual en sus llamas, Sanka no Tachi, Minami, Kakajo Manokushi Daishin rugió y sus ardientes guerreros esqueléticos se manifestaron mientras el infierno alcanzaba su cenit. Al instante siguiente, el torrente de luz dorada y las llamas de la prisión solar chocaron de frente. Auge. Ambos ataques irradiaban un calor extremo, pero en el momento en que chocaron, el brillo de la espada sagrada pareció atravesar las llamas, dispersándolas como polvo ante su poder. A medida que el resplandor dorado se desvanecía lentamente, el campo de batalla quedó con un enorme cráter semicircular. Solo el suelo bajo Yamamoto permaneció intacto. Una lástima. Parece que eso apenas fue suficiente para interrumpir mi Kakajo Manokushi Daishin. El Aori de Yamamoto había sido incinerado y las llamas de Sanka no Tachi parpadeaban débilmente en su cuerpo, luchando por mantener su forma. No, este momento es suficiente. Desde más allá del humo, una mirada penetrante descendía desde arriba. Aunque no había señales visibles, los instintos de Yamamoto como guerrero curtido en la batalla gritaban peligro. Una crisis inminente que no podía ignorar. ¿Qué truco es este? Incluso ahora, todavía puede amenazarme. En una fracción de segundo, el cuerpo de Yamamoto se movió por sí solo, levantando su brazo para protegerse de la vista de Akira. Pero entonces, una sola gota de sangre se deslizó por el rabillo del ojo de Akira. Amaterasu. Al igual que las llamas de Sanka no Tachi, este fuego, llamado así por el dios del sol, descendió sobre el campo de batalla.
Una llama que alguna vez fue aclamada como el ataque físico más poderoso, uno que incluso Uchiha Sasuke utilizó contra oponentes divinos, ahora ardía con una ferocidad eterna. Para una batalla a nivel de Dios, este era un fuego que nunca se desvanecería, su poder destructivo seguía siendo tan aterrador como siempre. Usarlo contra Yamamoto Genryusai se sintió perfecto. ¿Qué? Sin previo aviso, las llamas negras de Amaterasu encendieron el brazo de Yamamoto. La sorpresa brilló en los ojos de Yamamoto. Ni siquiera había visto el ataque. ¿Significaba eso que era imposible protegerse? Peor aún, este fuego maldito no daba señales de extinguirse. Se extendió rápidamente por el cuerpo de Yamamoto con una fuerza ominosa, uno que no se detendría hasta que quedara reducido a cenizas. Capítulo 88. Este impactante cambio dejó atónitos a todos. Incluso muchos de los Shinigami, que estaban concentrados en escapar, se quedaron paralizados, con rostros llenos de incredulidad. Todos se quedaron atónitos. Yamamoto Genryusai Hekuni, el invicto capitán comandante del Gotei 13, había resultado herido tras usar su Bankai. Y, aún más increíble, se lesionó antes que su oponente. «Yo, sigo soñando», murmuró Maeda Marechilló. Y Nanao se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si hubiera visto una ilusión. Ese es el capitán comandante, el Shinigami más fuerte. ¿Cómo? Esto es una broma. ¿Cómo es posible que incluso después de haber lanzado un Bankai tan aterrador, Akira siga en pie? Incluso algunos tenientes no podían creer lo que estaban presenciando. Los cimientos de sus creencias habían sido sacudidos. Sin embargo, nadie quedó más impactado que el propio Yamamoto. El dolor punzante de su brazo quemado se extendió por sus nervios, algo que no había experimentado en milenios. Como portador de Rijin Haka, la cúspide de las Zanpakuto basadas en llamas, Yamamoto había gobernado el fuego mismo durante más de 1000 años. ¿Cuándo fue la última vez que sintió esta sensación? 1000 años. 2. 3. HMPH. Pero Yamamoto Genryusai no era de los que vacilaban por mucho tiempo. Entrecerró los ojos al ver que su uniforme chamuscado se encendía de nuevo, formando un aura ardiente a su alrededor. Las llamas malditas que se aferraban a su cuerpo se disiparon en un instante, como si simplemente se hubiera despojado de una capa de ropa. «Eres fuerte», admitió Yamamoto con frialdad, mirando fijamente a Akira. Haber obligado a este anciano a sacrificar un brazo, no había sufrido una herida así en 1000 años. Su voz era tan firme como siempre, a pesar de la lesión. Y han pasado al menos 2 o 3 milenios desde la última vez que sentí el ardor de las llamas de otro. Pero al final, todavía soy más fuerte. Mientras sus palabras caían, una enorme llamarada en forma de espada estalló en el cielo. Ado 96. Itokazo. Este kit prohibido requería el propio cuerpo del usuario como catalizador, quemando su carne a cambio de un poder devastador. Incluso Ai Sensuke, tras fusionarse con el Gyoku, había tenido dificultades con esta técnica. Una ola de fuego carmesí explotó hacia afuera, envolviendo a Akira en el corazón de su impacto. ¡Ah! La fuerza del hechizo conmocionó el campo de batalla. Los rostros de los Shinigamis circundantes quedaron iluminados por el infierno rojo sangre. Sin embargo, a pesar del resplandor abrumador, no pudieron apartar la mirada. Esta vez, Matsumoto Rangiku, teniente de la 10ª división, tragó saliva con dificultad. Al menos esto debería dolerle, ¿no? Al principio, esperaba que el ataque bastara para matar a Akira de inmediato. Pero entonces, imágenes de su monstruosa fuerza cruzaron por su mente, llenándola de dudas. Incluso con un tan poderoso, uno desatado por el propio capitán comandante a un gran costo personal, ¿podría Akira ser verdaderamente derrotado? Por favor, que esto sea suficiente, rezó en silencio el teniente de la 7ª división, Iba Tetsusaemon. Apretaba los puños con fuerza, con el corazón ardiendo de ira por las graves heridas de su capitán. ¿Sería este el momento decisivo? ¿O habían subestimado a Akira una vez más? Sin embargo, debido a su falta de fuerza, Tetsusaemon Iba sufre por el hecho de que no puede ayudar a Komamura Sajin a vengarse de Akira. Sin otra opción, solo puede depositar toda su ira y esperanza en su capitán. Mientras la batalla continúa, los vicecapitanes observan con tensa expectación.
El imponente infierno del Bankai de Yamamoto comienza a desvanecerse, y su enorme espada se disipa en brasas. Cuando las llamas se disipan, el espectáculo que tienen ante ellos es desalentador. A pesar de la fuerza del ataque de Yamamoto, Akira permanece ileso. Infundí todo mi poder espiritual para repararlo y mantenerlo, pero aún así apenas logré mantener mi defensa, eso era peligroso. Un murmullo de incredulidad se extiende entre los Shinigami reunidos, incluido el capitán jefe Yamamoto Henrisaichi Hekuni, quien entrecierra los ojos ante la escena. ¿Qué es eso? Alrededor de Akira se yergue un coloso translúcido, morado ya medio formar, su forma parpadeante pero innegablemente presente. Esto, no es Kid, murmura Yamamoto, frunciendo el ceño. No es otro que Susanoo, una manifestación del Mangekyou Sharingan de Akira, materializándose en un instante para protegerlo del ataque. Otra habilidad que no existe en el ámbito de las técnicas conocidas de Zanpakuti, reflexiona Yamamoto. A pesar de su vasto conocimiento, ni siquiera él puede comprender del todo el origen del arsenal en constante expansión de Akira. Aún así, no tiene importancia. Esta técnica puede ser impresionante, pero no cambiará el inevitable resultado de esta batalla. La confianza de Yamamoto se basa en las fracturas visibles en la figura del guerrero espectral. La estructura de Susanoo se asemeja a la porcelana frágil, con su superficie llena de grietas, lista para derrumbarse con un solo golpe decisivo. Akira se ríe suavemente. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que piensas? Mientras habla, la energía espiritual surge a su alrededor y las grietas en la superficie de Susanoo comienzan a sanar a un ritmo alarmante. Imposible. Los ojos de Yamamoto brillan de sorpresa. Había asumido que Susanoo funcionaba de forma similar al Kokugtengen-mi de Komamura. Una fuerza colosal, pero que debía soportar el daño antes de recuperarse. Sin embargo, la habilidad de Akira desafía por completo esa lógica, reforzándose en tiempo real. Esto es ridículo. ¿Cómo podemos luchar contra él si simplemente puede regenerarlo? Exclama uno de los vicecapitanes. Eso significa que tenemos que drenar completamente su energía espiritual. Grita otro con frustración. A Yamamoto se le escapa una risa baja y retumbante. Así que ese es el origen de tu arrogancia, dice. Patético. Levantando a Rijin Haka, Yamamoto apunta la espada llameante directamente a Susanoo. No creas que este viejo se impresiona tan fácilmente. Con un repentino estallido de velocidad, desaparece y luego reaparece ante Akira en un instante, reducidos a meros restos ante el verdadero poder. El templo está situado en la parte oriental de Tokio. El aire se distorsiona por el calor mientras Yamamoto arremete con su espada. Susanoo, que había resistido el Bankai de Komamura, ni siquiera frena el ataque. De un solo golpe, el gigante púrpura se divide como si nunca hubiera existido, desintegrándose en la nada. La expresión de Akira cambia ligeramente. Por primera vez en esta batalla, su defensa ha sido destrozada. Capítulo 89. En el momento en que Akira vio la espada de color negro, ya había comenzado a retirarse. Por supuesto, sabía que era Sanka no Tachi, la forma definitiva de Rijin Haka. No quemaba ni liberaba llamas explosivas, sino que concentraba todo su calor en el filo de la hoja, borrando todo lo que tocaba. Ni siquiera Susanoo puede soportarlo ni medio segundo, hace más calor que el núcleo del sol. El concepto mismo de Sanka no Tachi, Higashi. Kyokujitsujin, una espada que contenía el calor concentrado de las llamas de Yamamoto Henrisai, la hacía mucho más devastadora que el simple fuego. Era la encarnación misma de la incineración, una extensión del último aliento del sol. Akira ni siquiera podía empezar a calcular la temperatura que alcanzaba, tu defensa frente a este anciano no tiene sentido. El ataque de Yamamoto era implacable. Cada golpe desgarraba el Susanoo de Akira con una velocidad aterradora, superando con creces su capacidad de regeneración. Ni siquiera tengo tiempo de invocar mi arma divina. Un sudor frío se formó en las sienes de Akira. Incluso si pudiera invocar su cuerpo completo, Susanoo sería inútil ante este calor absoluto. Esta era una fuerza más allá de la durabilidad convencional, la destrucción en estado puro. Sin embargo, a diferencia de Yamamoto, Akira nunca confió en Susanoo como su principal medio de defensa. Era simplemente una contingencia, no su escudo definitivo.
Después de todo, comprendía que la mayor debilidad de Susanoo era el calor extremo. Incluso en su memoria, cuando Uchiha Sasuke luchó contra Tsutsuki Momoshiki, la armadura de Susanoo fue atravesada por las llamas del oponente. Si algo así le podía pasar a la defensa más poderosa del Mangekyou, no era exagerado decir que el mismísimo Yamamoto Genrisai era el némesis de Susanoo. Obstáculo maligno, perece. El siguiente golpe de Yamamoto estaba dirigido directamente al propio Akira. Por fin te he atraído. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Akira cuando Yamamoto, sin saberlo, cayó en su trampa. Amaterasu. Llamas negras brotaron de sus ojos, buscando consumir al anciano por completo. Sin embargo, Yamamoto ya lo había previsto. Este anciano tenía una sospecha. Si mi brazo bloqueador se activa primero, tu técnica debe requerir la vista para activarse. Su experiencia en combate era inconmensurable. Mientras las llamas de Amaterasu le devoraban el brazo, notó algo extraño. Akira no le había apuntado a la cabeza, ni a sus puntos vitales, ni siquiera a las piernas. ¿Por qué? Solo había una conclusión. No era que Akira no quisiera atacar esos lugares, era que Amaterasu solo se encendía donde el propio Yamamoto bloqueaba con su brazo. HMPH. Con un movimiento de su mano quemada, el capitán comandante liberó los restos de su Kakahu no Kushi Daishin, lanzando brasas al campo de visión de Akira. Las llamas implacables distorsionaron su campo de visión, inutilizando a Amaterasu. Esto es jaque mate. Rugió Yamamoto, con una intención asesina tan opresiva que habría dejado inconsciente a un Shinigami inferior. Pero para su sorpresa, la expresión de Akira no mostraba desesperación, sino satisfacción. Sabía que descubrirías las condiciones de activación de Amaterasu. En el momento en que Yamamoto se preparó para acabar con él, el segundo Mangekyou Sharingan de Akira giró rápidamente. Estilo infernal. Control de llamas. Las llamas negras de Amaterasu se retorcieron de forma antinatural, transformándose en una enorme media luna con forma de osa quemarropa. TCH. Los ojos de Yamamoto se abrieron de par en par cuando se vio obligado a saltar hacia atrás, evitando por poco el abrasador golpe mortal. En un abrir y cerrar de ojos, el campo de batalla había cambiado nuevamente. La razón principal fue que el movimiento fue demasiado brusco. Nadie podría haber previsto que las llamas cambiarían de forma repentinamente, y mucho menos que continuarían moviéndose de forma independiente, persiguiendo implacablemente a su objetivo. Como resultado, Yamamoto Genrisai Shigekuni no tuvo tiempo de liberar por completo el Kokugten Genmi, túnica de prisión envolvente de su Bankai. En cambio, se vio obligado a retroceder mientras atacaba las llamas con su espada imbuida de Amaterasu. Instintos de combate asombrosos, murmuró Yamamoto, entrecerrando los ojos. ¿Acaso planeaste tu ataque deliberadamente para aprovechar el breve momento de vulnerabilidad después de que contraatacara tu movimiento anterior? Al detenerse de nuevo, la mirada de Yamamoto se desvió hacia Akira. Ya no cabía duda. Este oponente estaba a su altura. Ni siquiera él, el comandante general del Gotei 13, podía permitirse el más mínimo descuido. Un solo error, y él también podría caer. Si tanto talento hubiera permanecido dentro del Gotei 13. Debo admitirlo, sonrió levemente Akira, no esperaba que escaparas ileso en esas circunstancias. Estoy casi impresionado. Esa repentina técnica de control de llamas había sido una de las habilidades más secretas de Akira. Ahora que había sido expuesta, su efectividad en combate disminuiría significativamente. Y aún así, incluso después de revelar una de sus haces, Yamamoto salió ileso. Ahórrate los halagos, dijo Yamamoto, respirando hondo. Para ser sincero, ahora me siento reacio a matarte. Pero su voz se hizo más pesada a medida que continuaba. Sin embargo, este anciano nunca perdonará a quienes traicionen al Gotei 13. La expresión de Akira permaneció inalterada. Te equivocas. Eres tú quien ha sido engañado. Te opones a la justicia, no a mí. Y pronto verás la verdad. Basta de tonterías. Ladró Yamamoto. Dices palabras vacías sin la menor prueba. Apretó más a Rijin Haka. Si aún tienes algunas bajo la manga, úsalo ahora, porque tu próximo movimiento será el último. Akira rió entre dientes. ¿Estás seguro, verdad? ¿Ya lo olvidaste? Sus ojos brillaron.
No solo resistí tu invencible Bankai sin un rasguño, sino que también logré herirte. La expresión de Yamamoto permaneció fría. ¿Y? ¿Crees que es suficiente? Te recuerdo que el Bankai de Rijin Haka aún no se ha desatado por completo. Akira apretó los puños. Había sabido esta verdad desde el principio. Su prolongado diálogo solo había sido una táctica dilatoria, porque en ese momento no tenía opciones. Como era de esperar, sin el poder de la fruta Goro Goro, ¿podré realmente defenderme del Bankai de Yamamoto? Su mente daba vueltas. ¿Hay alguna otra manera? Solo una técnica había logrado herir a Yamamoto, Amaterasu. Y su forma más fuerte, el modo dragón de llama trueno, estaba fuera de su alcance en este momento. A menos que... Un pensamiento audaz lo asaltó. ¿Qué pasaría si combinara ambos? Si pudiera tragarse todas las llamas del dios sol dentro de sí mismo, refinándolas hasta su propia esencia. Entonces se convertiría en algo completamente nuevo. Una entidad revestida de fuego eterno y consumidor. El dragón de llama negra de Amaterasu.